Los dinosaurios en la saga Jurassic son la mayor muestra de la naturaleza hermosa y caótica, pero algunos heredaron el maquiavelismo y el sadismo de sus creadores. Por lo general en la saga Jurassic los malos son los humanos, como en la vida misma. Sin embargo, ¿qué tiene de divertida una saga de dinosaurios si no es por grandes carnívoros que funjan el rol de monstruos incansables e insaciables? Para esta lista traemos a los dinosaurios antagonistas más aterradores. Los acomodaremos del más flojito al más espeluznante, teniendo exponentes bastante decepcionantes, pero también a la creme de la creme. Disclaimer, agregaremos también a los híbridos. La neta, ninguno es dinosaurio tal cual, ¿para qué le hacemos a la mamá? Número 12. Giganotosaurus. La saga Jurassic nos hizo encariñarnos tanto con el T-Rex que se les salió de las manos y ahora siguen batallando para encontrar a un dinosaurio igual o más dominante que el propio T-Rex entre la megadiversidad del Mesozoico. Su última gran apuesta fue el Giganoto, y todo pintaba bastante bien hasta que se estrenó la ampliamente peor entrega de toda la franquicia entera. Y justamente uno de los damnificados fue el gran Giga, quien solo fungió como bully para otros terópodos, pero nunca se mostró como un monstruo aterrador entre los humanos. De hecho, la escena de Claire con el Tericino fue muchísimo más tensa que cualquier aparición del Giga, y de hecho fue el propio Tericino quien despachó al más decepcionante de los carnívoros antagonistas de toda la saga. Grande Tericino, grande. Número 11. Toro de Camp Cretaceous. Los Carnotauros son quizá el dinosaurio más odiado por los realizadores de la saga. Siempre los están haciendo menos. Incluso en su primera aparición, cuando un Carnotauro estaba a punto de atacar a Owen, y en eso doña Roberta... Ya está grande, un respeto para la ceñito. Que se lo baja de un mordisco sin esfuerzo y sin sentido narrativo. ¿Qué necesidad había de papearse al Carnotauro en plena erupción volcánica? Nada más por la necesidad de un plano épico para la portada a costa de nuestro muchacho el Carnotaurus, que cabe mencionar es de lo más aterrador del libro del mundo perdido. En Camp Cretaceous tenía bastante buena pinta que nos presentaran a Toro como el dinosaurio antagonista de por lo menos la primera temporada, y yo creo que la idea de los realizadores era algo así como: son morrillos, no les vamos a poner al mayor carnívoro que ha pisado la tierra, y les mandaron a Toro como sparring, sin saber que esos morrillos eran más eficaces y letales que cualquier escuadrón especializado que hayamos visto en la saga. En un principio, claro, qué miedo el Carnotauro. Y después le meten una santa madriza digna de verguizas cabronas al pobre. Lo dejan todo cicatrizado, quemado, literalmente lo estallan. Y para acabarla, pierde un 1 contra 2 contra un morrillo todo hambriado y un Ankylosaurus juvenil. Lo bueno es que para las siguientes temporadas me lo dejaron en paz allá mi pobre muchacho y se metieron ahora sí con alguien de su tamaño. Número 10. Tarbosaurus de la aventura secreta de Camp Cretaceous. Si bien el Tarbo tuvo un diseño muy intimidante y se mostró bastante dominante en este pequeño cortometraje interactivo, además de que por la naturaleza de ser interactivo, había secuencias en las que el Tarbo devoraba a los 6 de Nublar. Lo cierto es que no se entiende de dónde salió y dónde quedó después. Pareciera que literalmente solo fue para no cansar a los espectadores con otro T-Rex y ya. Si bien el Tarbo no es decepcionante, se queda en este puesto por la falta de contexto y que literalmente fue el ejemplo perfecto de la saga buscando carnívoros para no aburrir con el T-Rex. Número 9. Distortus Rex. No sé si decir que aquí ya comienzan los chidos porque quizá me haga falta un tiempo para digerir la nueva entrega o quizá por falta de tiempo en pantalla, aún no sé si decidir si este Distortus Rex fue una decepción o ya un carnívoro antagonista de los
perrones. Lo que puedo asegurar es que es muchísimo mejor que cómo trataron a mi muchacho, el Giganoto. Mínimo, tiene algo de personalidad, el Ñistortusñex. El Ñistortusñex. Personalmente la película me gustó y esta abominación también me gustó bastante. Tengo el mismo problema que con el mosasaurio. Creo que está bastante desaprovechado y espero que, al igual que a la mosa, a mi híbrido con capacidades diferentes me le den unas escenas perrotas en Chaos Theory, o como se vaya a llamar la siguiente serie animada, siendo el depredador terrestre más grande y por bastante, midiendo 9 metros de alto y de largo 13. Entre más ADN les ponen, más crecen, siendo una respuesta natural a la petición de los fans por meter un monstruo xenomorfo Rex. Lo cierto es que intimida bastante. En ocasiones su conducta torpe lo hace incluso hasta tierno, haciéndolo más como un Frankenstein incomprendido que evidentemente no pidió nacer, ni mucho menos ser un monstruo, y que trata a sus presas con curiosidad, descubriendo un mundo nuevo, quizás siendo el híbrido menos sádico y maquiavélico, pero pues su tamaño y voracidad lo hacen naturalmente intimidante. Y lo vamos a dejar aquí por mientras, pero totalmente ansiosos de ver más de mi muchacho, el Cesarin Rex. Número 8. Buck y Doe del mundo perdido. Y dando un brinco abismal, ahora sí entramos en los carnívoros dominantes aterradores que verdaderamente nos aterraron. Y qué mejor que empezar uno con el aventurero que aterrorizó San Diego por toda una noche, devorando personas y hasta perros, siendo la inspiración de los metrajes de terror siendo la inspiración de los metrajes de horror analógico más aterradores que se han hecho sobre la franquicia. Y 2, con la T-Rex con más muertes causadas en toda la franquicia. Empezaron fuerte tirando la caravana de los protagonistas para después causar quizá una de las 2 muertes más dolorosas de toda la franquicia, la de Eddie. Y en el caso puntual de Buck es quien causa la otra muerte más dolorosa de la franquicia, la del perro de Benjamin. En una sola película causaron más muertes que Roberta y que cualquier otro tiranosaurio en toda la saga, lo cual los hace ocupar este puesto e inaugurar a los dinosaurios verdaderamente aterradores. Número 7. Majungasaurus. Y cómo no vamos a poner al mega depredador que acechaba y cazaba carnívoros. Desde su presentación a la serie se vio como un monstruo al cual tenerle total temor. En un buque de carga en medio del océano ya se había comido a un compañero de la misma especie y tenía aterrado a un Suchomimus en su jaula, uno de los mayores espinosáuridos que han existido. Siendo el depredador dominante de la segunda temporada, sinceramente se extrañó bastante en la más reciente temporada de Chaos Theory, siendo por mucho el dinosaurio más intimidante de la serie, por encima del ya mencionado Suchomimus, el Baryonyx leucístico, el Pyroraptor de Venecia y los Atrociraptores, que ya es bastante decir, además del Carnotaurus del enfrentamiento final, lo que lo convierte en uno de los mayores dinosaurios antagonistas de la saga. Número 6. Indoraptor. El arma definitiva, o al menos eso hubiera sido su versión terminada, pero el hecho de ser una versión incompleta no lo hace menos peligroso. De hecho, las áreas de mejora de la Indoraptor eran justamente el lado domesticable, la obediencia, y quizá meterle un DLC con los tratados de Ginebra implantados. Lo cierto es que la Indoraptor se presentó como quizá el dinosaurio más sanguinario en el sentido humano de la palabra, engañando, burlándose y saboreando el terror mientras acechaba a una niña vulnerable, alcanzando la altura de un Baryonyx adulto con la inteligencia de un raptor y programado para cazar humanos puntualmente. El Indoraptor es una máquina despiadada que no quisieras encontrarte, y menos cuando su camuflaje lo convierte en un fantasma sanguinario durante la noche.
Antes de continuar, te recordamos que si quieres saber más acerca del mundo del terror y la ciencia ficción, suscríbete y forma parte de este círculo dantesco. Y no te olvides de activar la campana de notificaciones. También te recomendamos nuestros videos sobre los momentos más aterradores de la franquicia y las muertes más aterradoras de la saga Jurassic. Y recuerda que al llegar a 500 likes, subimos un nuevo videíto sobre la franquicia Jurassic. Número 5. Trodones. Y aquí plantamos otro salto bastante interesante, ya en terrenos de legítimo horror, no solo por el hecho de matarte, sino de cómo lo van a hacer, y peor, lo que te pueden hacer antes de matarte. Los trodones son el dinosaurio más aterrador de todos los juegos de la saga Jurassic por su peculiar cuestión. Cuando hieren de gravedad a un humano, no lo matan, lo dejan vivo produciendo calor aún para que ese calor corporal sirva para incubar los huevecillos del trodón. Y apoyando la hipótesis de que los trodones son quizá el dinosaurio más inteligente que haya existido, tiene sentido que usen al cuerpo de sus víctimas tanto como incubadora como el primer alimento de sus engendros. ¿Qué preferirías? ¿Morir de una mordida de un gran T-Rex o ser incubado vivo y comido desde adentro por estos demonios? Número 4. Scorpius Rex. Y volvemos con los híbridos y toca hablar del híbrido al que su propio creador le tuvo tanto miedo que lo mandó a criogenizar hasta encontrar la forma de contrarrestar todas las características devastadoras que poseía. Empezamos con el tamaño. Era más grande que el Indoraptor y predeciblemente bastante más fuerte. En velocidad quizá estaban a la par, siendo ambos menos ágiles que nuestra campeona mata híbridos, Blue. Pero quizá las dos cuestiones que lo hacen un peligro bastante mayor a los exponentes anteriores es una, su visión infrarroja que detectaba el calor corporal de sus víctimas, y ya lo que lo convierte en incluso una crisis medioambiental es su veneno mortal y la facilidad con la que lo propaga, siendo un depredador y una peste maldita al mismo tiempo, y visiblemente causa terror al estirar su cuerpo completo, pareciendo que hay algo humano dentro de todo ese caldo de ADN que lo forma. Y sin mencionar que se reproduce por partenogénesis, por lo que bien alimentado podría engendrar una plaga apocalíptica que acabe con todo ser vivo existente. Sinceramente, el dinosaurio con los escenarios posibles más devastadores totalmente. Para nuestra suerte se topó con los mercenarios más implacables de la saga, los 6 de Nublar. Número 3. El Spinosaurus de Sorna. Quizá después de las repercusiones casi bíblicas del Scorpius Rex, haya poco que le compita, y en ese poco colocamos al bastardo más vengativo de la saga entera, Vato. O sea, se entiende que en el mundo real el impacto de esa avioneta le habría causado una hemorragia que lo condenaría a la muerte. Pero vato, ya, déjalos ir, tienes una isla llena de dinosaurios enormes que, viendo la facilidad con la que humillaste a su depredador Apex, no creo que ni aún con esa herida vayas a batallar en encontrar alimento que te brinde muchísima más energía que 5 pelados. Pero justamente esa obsesión, ya sea por venganza o por carne humana, es la que lo hace en un peligro bastante peor que otros carnívoros dominantes, e incluso que la monstruosidad del puesto anterior, además de que su diseño lo hace uno de los más aterradores de toda la saga. Número 2. Indominus Rex. La bestia definitiva, el dinosaurio más inteligente jamás creado, el terópodo carnívoro más grande y peor, el más ágil también, genéticamente mejor diseñado para cazar y asesinar a todo lo que se le cruce en el camino, casi invulnerable a las balas. El maldito sobrevivió a un bazucazo que le estalló a escasos metros, además de un helicóptero que le explotó también bastante cerca. Ni entre los dos dinosaurios más icónicos de la saga estaban logrando más que cansarlo. Todo a escasas horas de todos los intentos humanos por tumbarlo.
Le tuvieron que pedir apoyo al dios entre bestias para bajárselo, y no tengo pruebas pero tampoco dudas, pero si le hubieran metido patas palmeadas y branquias, quizá ni eso lo hubiera tumbado. Legítimamente la creación más completa, más peligrosa, más intimidante del parque. Solo no se lleva el primer puesto porque quizá no lo puedas enfrentar, pero sí puedes escapar de él. Número 1. Los primeros raptores. Ya saben que aquí somos Team Nedry sabía que no se debía jugar con la alambrada del Velociraptor. Quizá deba admitir que estoy un poquito sesgado por la novela, donde los raptores son prácticamente demonios en la Tierra, pero lo cierto es que esa sensación de no estar a salvo ni siquiera dentro de un búnker que transmite la película es insuperable por cualquier otro monstruo de la saga, además de perpetrar 3 de las 5 muertes de la cinta original, siendo las 3 una amplia demostración de su nivel de estrategia, engañando a Muldoon, el instinto sanguinario destrozando el cuerpo de Malcolm al borde de dejar su brazo colgado a 2 metros, y cómo ni siquiera un equipo completo pudo contener a la líder y evitar que se llevara la primera sangre de toda la saga. Pueden traer grandes terópodos, híbridos, incluso hasta abominaciones, pero la sensación de ya valió madre que se siente cuando se liberan en la primera cinta y sobre todo en los libros es una salvajada que no se compara con ninguna otra creación de InGen. Y bueno, ¿qué te pareció nuestro listado? Si crees que nos faltó algún dinosaurio antagonista, coméntalo en la zona de comentarios. Y si los acomodarías de distinta forma, haznos tu propio top acá abajo.